Frida, guerrera, mi gran amiga guerrera, no sabes qué gusto me da volverte a ver en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, sabemos que como género hemos tenido todo en contra, hemos sido por décadas menospreciadas, usadas, limitadas en nuestros derechos. Pero bueno, ya viniéndonos, no yéndonos a la historia, estamos en el año 2021. Me acuerdo cuando yo trataba de imaginarme el año 2000 y lo veía así como futurista y cuándo llegará. No, pues ya estamos en el año 2021, todavía no salimos de la pandemia. Hasta donde yo tengo entendido, la violencia contra los niños en general y contra la mujer y las niñas en particular se agravó en estos, pues vamos para casi 2 años, en marzo del año entrante de pandemia en México, la cuarta ola en Europa probablemente vuelva a aparecer y no se diga después de posadas y fiestas de Navidad, que en ese sentido, pues digo, sí, qué lindo que nos gusta reunirnos en México con la familia y con las amistades y festejar es de lo sí muy hermoso que también hay en nuestro país. Pero este tema, la violencia contra la mujer y la violencia contra las niñas, bueno, Frida, tú te has mega especializado en este tema por un creíble llamado, yo diría, de conciencia superior que te habita y que vive en ti, y has hecho todo tipo de sacrificios y has pasado por todo tipo de consecuencias muy drásticas, penosas, tu vida inclusive en peligro, porque pues has perseguido a feminicidas, ¿no? Eh, y lo peor es hablar de las niñas. No sé por dónde quieras empezar, te doy un micrófono abierto, tienes tanto que enseñarnos, eres mi maestra. Frida, por favor, hable el tema de la violencia contra las niñas, por ser el Día Internacional, aunque los niños tienen, obvio, la misma importancia. Habla, por ejemplo, también de los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas. Habla sobre la falta de respeto hacia los niños, cómo están las leyes para allá las ciudades metropolitanas. Te cedo, tienes micrófono abierto, por favor. Ay, Cris, pues no, al contrario, siempre es un placer hablar contigo, saberte, sentirte, vibrarte. Y obviamente, pues sí, conmemoración a este 25 de noviembre, pues siempre es importante estar poniendo los puntos sobre las IES. Y sí, nosotros nos dedicamos a documentar estos casos desde el 2016. Todos los días es el diario vivir, es nuestra comida, es nuestra cena, es nuestras pesadillas, ¿no? Porque desde que nos levantamos hasta el último minuto del día lo dedicamos pues al tema, a estar escribiendo, documentando, acompañando a las familias, escribiendo nuevas historias, abrazando nuevas familias, empujando el tema con las autoridades, y es un trabajo, una labor de tiempo completo, del 200% de mi tiempo. Pero dime, Frida, ¿no tienes tú una institución que te respalde, que te dé un sueldo? Esto lo haces desde como ciudadana, con cero apoyo. A veces me da la impresión de que no tienes ninguna renta asegurada, un dinero que te entre al mes. Me has dicho que tu compañero te apoya, él trabaja para ganar dinero y tú trabajas para gastarlo en toda esta lucha, algo así, ¿no es así? Sí, Cris, desgraciadamente, pues nadie te va a pagar por hacer algo así, ¿no? Nosotros no tenemos fundaciones, no tenemos instituciones que nos digan, yo te ayudo, yo te pago, porque además de todo,
Híjole, que aceptes a veces apoyos de instituciones gubernamentales implica compromisos y a mí eso no me gusta, ¿no? Yo creo que nuestro compromiso debe de ser con las víctimas. Le hacemos como podemos. A mí, yo soy víctima, yo estoy integrada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y como víctima yo recibo un apoyo mensual de 10,000 pesos y con eso me ayudo, ¿no? Porque mi compañero de vida, por ejemplo, pues él paga la renta, tiene que cubrir el tema de los gastos de la comida y todo esto, y pues yo con lo que recibo apoyo a las familias, porque siempre está una ocupando algo, ¿no? O sea, Frida 1,000 pesos, Frida 1,500, Frida 500 pesos, lo que sea, y Hasta para pues trasladarse de un lugar a otro hay la gastos. gasolina es carísima, donde más nos gastamos dinero es en gasolina, ¿no? Y además no nomás abarcas casos de la Ciudad de México, donde sigues viviendo, ¿no? Sí, abarcamos, sobre todo del Estado de México, nos buscan mucho, porque obviamente pues es uno de los estados más violentos en estos temas de violencia contra mujeres, niñas y niños, y pues a donde me lleva la vida, pues allá voy, ¿no? En Morelos tenemos casos en Guanajuato, tenemos casos en Querétaro, entonces, pues, si este mes fuimos a Guanajuato, el próximo vamos a Morelos, y bueno, pues hay que estarnos moviendo y así es como nosotros lo asumimos, pero creo que esto que hay que estar visibilizando todos los días, pues implica además de todo desgastes emocionales que la gente no alcanza a ver, ¿no? Y que creen que porque somos defensoras, porque somos activistas, porque escribimos estas historias, estamos obligados a estar siempre al servicio de, y lo digo por esto. Sí, se incrementó mucho la violencia en contra de las niñas, niños y mujeres durante esta pandemia. Desde el 2016 lo hemos estado diciendo, vigilemos qué estamos haciendo, vigilen autoridades qué está pasando, porque mientras más pasen los años, la hazaña va a ser cada vez mayor. Y Debido a la desgraciadamente impunidad, esa es una de las razones, pero ha de haber otras, ¿no, Frida? la impunidad, ¿Alcanzas a ver Cris, las causas con es claridad? la impunidad. Obviamente los años de estos gobiernos anteriores donde nos decían lavadoras con patas y donde decían que nosotras teníamos que estar encerradas, que no éramos las que tuviéramos que estar dando la cara en público, que no eran, que éramos las señoras de la casa, todos estos tipos de comentarios y además de todo el mensaje de no me importa lo que pase con las mujeres porque es un tema de cuatro paredes. Alguna vez lo llegó a declarar así Vicente Fox cuando el tema de Ciudad Juárez, ¿no? Y desgraciadamente la dejadez institucional, la falta de responsabilidad de las autoridades empezó a mandar ese mensaje a los hombres de que no había problema, podías asesinarla porque además de todo se lo merecía, porque se portó mal, porque es puta, porque se vistió así, porque se fue a la calle, porque salió a esa hora. Pero desgraciadamente los temas están elevándose a situaciones muy graves, ¿no? En ese momento, si recordamos Ciudad Juárez, finales de los 80, principios de los 90, empezaron todas estas situaciones contra las niñas, las mujeres jóvenes que estaban yendo a trabajar, ¿no? Y las chicas que venían de otros lugares y que iban a Ciudad Juárez y a Tijuana por las maquiladoras que se instalaron, ¿no? Que les dieron todo tipo de facilidades. El gobierno. Exactamente, y que justo en este mes se cumplen esos 30 años del campo algodonero, ¿no? De estas primeras víctimas que fueron encontradas, que eran jovencitas que trabajaban en estas maquiladoras y que nace esta propuesta del campo algodonero y que ya son 30 años y no se ve ni siquiera
concretada, ¿no? No se ve concretada, no se ve concretado lo del campo algodonero, no se ve concretada la sentencia Mariana Lima que se dictó en marzo del 2015 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde todo asesinato violento de una mujer tiene que ser investigado bajo el protocolo de feminicidio y no al revés, ¿no? Lamentablemente, todos estos años de impunidad, estos años de dejadez, estos años de las mujeres y las niñez no nos importan, generaron hombres recibiendo mensajes de no hay bronca, mátala, viólala, tírala, entiérrala, desaparécela, vuélvela a sacar, no pasa nada, ¿no? No somos los primeros, no empezamos nosotros a hacer esto, hace muchos años empezaron muchas otras mujeres y hombres a gritar lo que estaba pasando en Ciudad Juárez y no escuchamos, no alcanzamos a escuchar. Lamentablemente, pues Ciudad Juárez se convirtió ya en todo el país, ¿no? No es nada más el Estado de México, no es nada más Ecatepec, es en la Ciudad de México, es en Morelos, es en Guerrero, es en Michoacán, en Guanajuato ahorita las cifras están elevadísimas en torno al tema de las violencias que están existiendo contra las mujeres, pero algo que a nosotros nos ha estado brincando, sobre todo durante este año de pandemia, Cris, híjole, son los asesinatos, los homicidios, los feminicidios cometidos en contra de mujeres adultas mayores. ¿Ah, sí? Sí. Eso es novedad, ¿no? Eso es muy grave, Cris, porque hay como límites, ¿no? Yo los límites los veo en mujeres, o sea, como siento que son fronteras las mujeres embarazadas. La niñez, las niñas y los niños son como límites y las adultas mayores, bueno, las abuelitas, digo yo, pues son como lo intocable, o eran lo intocable, ¿no? En el 2017, Cris, que yo estaba documentando, bueno, que llevaba ya esta documentación, ya llevábamos un año, me mandan un video de una mujer embarazada que había sido asesinada y que iba a su cuerpo corriendo por un canal. Y lo que la sacó a flote fue su pancita, ¿no? Un embarazo de aproximadamente 8 meses y medio. Y cuando yo vi esa imagen, me dolió tanto que dije, no puede ser, o sea, las mujeres embarazadas eran intocables, eran sagradas, eran embarazadas, estaban... Las diosas que sí, engendraban vida. exactamente. Sí, y cuando yo vi ese video, me rompió muchísimo y dije, ¿qué va a pasar con las niñas, no? En aquel año, en el 2016, que nosotros hacemos como este recuento, si mal no recuerdo yo de esos números de vidas arrancadas, desgraciadamente es la única forma en la que lo podemos documentar, contándolas. Recuerdo yo que fueron aproximadamente 96 menores de 14 años, ni chiquitas, y bueno, era alarmante. En el 2017 empezó a crecer más, un 100 y algo, en el 2018 más y más, ¿no? Y yo decía siempre, y siempre lo digo, si no ponemos atención a lo que está pasando, la edad cada vez va a ser menor, o sea, bebés cada vez más bebés, y mujeres adultas cada vez más adultas, ¿no? Entonces ahorita hay una constante de que se están asesinando a mujeres mayores de la tercera edad que viven solas, que son asesinadas en manos de sus nietos. Nietos. De sus bisnietos, de sus hijos. ¿Por qué? Porque no les dan para la cerveza, porque es muy fácil llegar y tomar a la abuelita que está enferma o que está ahí acostada, asesinarla, violarla, porque hay muchas que han sido violadas sexualmente antes de ser asesinadas. Y además de todos los vecinos que saben que viven solas, ¿no? Entonces, así como es de sencillo tomar a una niña, a un niño,
porque nos pertenecen según la estúpida creencia de los hombres. Es que es mi hija, es que es mi hijastra, es que está aquí conmigo, está aquí al lado y yo la puedo agarrar, yo la puedo tomar porque es mía, ¿no? Esta pertenencia de que los niños son patrimonio familiar, ¿no? Ahora también están asesinando a estas mujeres de la tercera edad, estas personas que supuestamente deberían de cuidarlas. Y eso es algo muy grave que no se está poniendo las alertas de que también algo se debe hacer ahora por las adultas mayores, ¿no? O sea, ahora las adultas mayores, por el hecho de que tienen su pensión, pues valen, ¿no? Aunque sea los 4,000 o los 5,000 pesos que les dan al mes, no sé, la verdad no sé en cuánto esté su pensión, pero... Creo que es menos todavía, 3,000, algo así. 3,000, lo que sea, ¿no? Pero las están asesinando hasta por las cervezas, ¿no? Y creo que se están mandando mensajes graves. Ayer tan solo, Cris, yo veía una nota de un caso de un sujeto que asesinó en el 2019 a su mamá a golpes. Bueno, fue mucha la hazaña que comete el sujeto y la fiscalía, bueno, el juez llega a la conclusión de que es inimputable porque presenta situaciones esquizofrénicas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque ella tenía un diagnóstico tal vez esquizofrénico y por eso tenía derecho a matarla. exactamente, ¿Es? exactamente. Entonces el sujeto fue enviado a un manicomio, a una clínica de salud mental, un hospital, pero no puede pasar más de 30 años en ese hospital. Ese es el mensaje, Cristo. No hay bronca, pues igual y al rato hacemos todo para decir que te volviste loquito y que por eso la mataste, ¿no? Entonces, una persona que asesina a su madre o a su abuela y que pretende hacerse pasar como una persona esquizofrénica es una constante en el país. Y entonces esto les da permiso de asesinar y de mantenerse unos años en un hospital psiquiátrico. Y no hay seguimiento además de estos casos, Cris. Entonces este sujeto, imaginemos, sale en 10 años, porque ya está bien, porque ya no ha matado, obviamente, no va a poder volver a asesinar en 10 años si está siendo vigilado, medicado, etcétera. Va a salir en 10 años ¿a qué? A volver a asesinar a alguien, ¿no? Entonces, yo sí creo que pasó algo muy grave con las autoridades, mensajes de impunidad, pero también creo, Cris, que nosotros como sociedad dejamos de ser la sociedad empática que éramos, ¿no? Llegamos a un punto que dirían los expertos, las generaciones nuevas dejaron de abrazar los valores. Para ellos los valores son de hueva, ¿no? Para ellos el respeto al otro es de, ay, por Dios, o sea, no hay ya valores, muy pocas, no digo que todas las generaciones, ni digo que todas las personas jóvenes, pero de verdad la mayoría de las personas que están asesinando a mujeres adultas, a niñas, a niños, a mujeres en general, son jóvenes. Y eso debería de estarnos a nosotros diciendo algo porque lo hicimos mal. Algo muy grave está pasando en cuanto a si no ponemos atención en cómo es que hay esta nueva, pues hay esta nueva situación de jóvenes con menos y menos límites, con menos y menos respeto, con menos y menos conducción ética de su vida. Es más, hacia la falta de respeto, hacia creerse con todos los derechos, incluyendo los derechos de lastimar y hasta matar a otros. ¿No crees tú, Frida, que esto, entre muchos otros factores, viene fomentado por los medios de comunicación? Estoy hablando de la televisión, estoy hablando de la música, del reggaetón,
que creo que yo nunca he escuchado una canción completa, pero la información que me dan es de que es cero respeto a la mujer, hablan con crudeza sobre explotación sexual de la mujer y la denigran. Tú has estudiado el fenómeno del reggaetón. No me quiero desviar mucho del tema, pero sí tengo ganas de conocer tu punto de vista sobre qué parte de la cultura o qué parte de la... Porque el pueblo de México ha sido explotado y ha sido pobre por décadas o centurias, ¿no? Y en un momento dado pudiéramos decir es que los niños están solos, están abandonados porque los dos, el papá y la mamá tienen que trabajar, entonces se les deja ahí solos en la casa. Entonces, su educación es la televisión. Hoy en día, pues son las tablets para algunos niños, inclusive no tienen que tener mucho dinero para tener una tablet o un teléfono celular. Y aparentemente la mayoría de las influencias son negativas y efectivamente los papás cada vez más ocupados y ya nadie los atiende. ¿Cuál es tu análisis? ¿Tú qué ves las consecuencias a nivel de la más grave, que son feminicidios, son asesinatos de género femenino? Pues México ha sido un país machista por, por centurias también. ¿Cómo se ha incrementado el machismo? ¿Cómo se ha incrementado la minusvaloración de la mujer? ¿De dónde viene? ¿Cuáles serán las causas? Esta atención que nos pides tener, ¿hacia dónde enfocarla como diagnóstico de la enfermedad gravísima social que padecemos? Porque somos uno de los países más violentos del mundo que no, o el más violento que no está en guerra, ¿no es así? Híjole, pues sí. Mira, Cris, yo creo que son muchos, se hizo un caldo de cultivo grave, ¿no? Por un lado, las autoridades mandando mensajes de impunidad, de no pasa nada a los asesinos. Por otro lado, un tema cultural que en efecto México es machista porque desde que nació la humanidad es así, desde que somos humanos, ¿no? Claro que es un tema cultural muy, muy fuerte, pero también sí creo que este tema de las generaciones donde no hay adultos guías está permitiendo que esto crezca. ¿Por qué digo que no hay adultos guías? Porque ahora pareciera que todos somos jóvenes, ¿no? Pareciera que además de todo las generaciones nuevas pues nos rebasaron, ¿no? En información. Yo no creo, sí creo además de todo que tiene que ver con un tema de lo que desde hace muchísimos años diría el presidente Andrés Manuel, estos neoliberales generaron un montón de mensajes en los medios de comunicación, en los comerciales donde te decían, cómprate un coche, cómprate esto y vas a ser muy feliz. Entonces tiene que ver con un tema obviamente de mercadotecnia y donde nos decían, cómprate 3 teles para que cada uno tenga su tele en su cuarto y todos sean felices. Y todo esto como que empezó a generar mucha desunión en las familias. Yo estudié psicología, no me titulé nunca, pero durante unos años de mi vida estuve trabajando en un consultorio con niñas y con papás y con maestros. Y en aquellos años, estoy hablando de 1998, nosotros le decíamos a los papás, siéntate a ver la televisión con tu hijo, pregúntale qué es real y qué no es real. Si vas a ver una película con él, dile que te haga un resumen de lo que entendió, no lo dejes solo, sí tienes que salir a trabajar, pero no es necesario que salgas a trabajar para comprar otra televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes una y la televisión está en la sala y entonces ahí puedes ver la televisión con tu hijo. Y no estábamos hablando del tema todavía de que estuvieran los niños tan metidos en el internet, ¿no? Donde un mundo se metió a las casas y ya no se supo qué hacer.
porque se empezó a salir de control esto. Yo creo que el tema del reggaetón, por ejemplo, particularmente, yo no tolero, así como tú, no termino de oír una canción completa, porque no puedo, o sea, siento que es algo que no, me pone de mal humor, inclusive, escucharlo, ¿no? Pero si hubiera adultos diciéndole a los niños qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, obviamente los niños tendrían esta capacidad de decir, no, esto no lo voy a ver porque mi mamá o mi papá o mi abuelita dicen que no es correcto, ¿no? Pero no hay adultos. Entonces los niños se quedan en esta, y no hay adultos no porque se vayan a trabajar, porque particularmente muchos de nosotros de estas generaciones pasadas crecimos a lo mejor con un papá ausente, donde teníamos una mamá que tenía que salir a trabajar vendiendo cosas o haciendo quehacer o lavando ropa o en una empresa, y ella llegaba y a la hora que llegaba pues preguntaba y qué pasó con la tarea y quién la hizo y quién no la hizo. O sea, estaba vigilante el adulto en aquel momento de los menores. Ahora no. Ahora tú ve y siéntate a un restaurante, Cris, y yo se lo invito a tus escuchas, a tus seguidores, a tus espectadores que lo hagan. Vayan y siéntense a un restaurante normal, no un restaurante de niños, o si quieren hasta uno de niños. Vayan y siéntense a un restaurante, el que sea, y vean la interacción que hay con una mamá y su hijo. Con una mamá ausente. Y su hijo, o un papá o una familia. Porque además de todo dejamos de observar hacia arriba, Cris, nos la pasamos aquí, ¿no? Así, todo el tiempo, ¿no? Y entonces ya no vemos estos contextos, y si tú te vas y te sientes a un restaurante X, no sé, a una fondita, un mejor restaurante, a donde tú quieras, en cualquier contexto, te vas a encontrar familias con el teléfono en la mano, la mamá enfrente del niño o el papá enfrente del niño, y cada quien con su celular, ¿no? Entonces, la comunicación entre los niños con sus papás es mucho más difícil que antes, ¿no? Estos cariños o estos abrazos o estas manifestaciones de amor hacia los niños son cada vez menores. Y obviamente esto te va generando niños solos, niños sin autoestima, y que es muy fácil que si tienen TikTok o si tienen acceso a los 11, a los 10, a los 14, o tienen la red social que tengan, y que ahí obviamente van a conocer a mucha gente en los videojuegos que ahora se juegan tanto, van a conocer infinidad de personas, y esos videojuegos y esas redes sociales están plagadas también de predadores, y los predadores saben perfectamente qué decirle a los niños y a las niñas, ¿no? A lo mejor los jalan por el tema de dinero o las empiezan a conquistar diciendo que a ellos sí les importan. Nosotros hemos rescatado niñas de un estado que se fueron a otro porque se las llevó un sujeto que dijo que las amaba y que las iba a cuidar, y un sujeto que las fue a botar después de violentarlas sexualmente en ese estado, ¿no? Entonces, al no tener las bases sólidas de la autoestima, de la seguridad de que hay un adulto cuidándote, estamos dejando en merced de los lobos a nuestras niñas y a nuestros niños, ¿no? Y obviamente o sea, una niña con una autoestima baja que sube un video bailando reggaetón en un TikTok, porque a mí me sorprende mucho las edades de las niñas que están subiendo estos videos. Son chiquitas de 7, de 5, de 6 años, y que además de todo, pues la mamá le está aplaudiendo, ¿no? A la niña. Me parece muy grave porque no se quieren dar cuenta, o no sé si no, esta falta de analizar consecuencias que tampoco tiene ya la mayoría de la gente, de analizar las consecuencias, no les permite ver el peligro en el que están poniendo a sus pequeñas, ¿no? Y creo que, híjole, tenemos que empezar a cambiar como sociedad, Cris, tenemos que regresar los cables para atrás
y decir, no, a ver, espérame, el enchufe ahí no iba, ¿no? O sea, tenemos que retomar el amor, la empatía hacia los otros, hacia nuestros niños. Yo lo he dicho muchas veces, la niñez es responsabilidad de todos, de todos. No importa si es tu hija, si es tu vecina, si es tu sobrina, si la estás viendo que la están denunciando algo en redes sociales. Tenemos que involucrarnos con esto, tenemos que aprender a escuchar esos gritos que de repente oíamos nosotros y era la vecina y ibas y tocabas la puerta y preguntabas si estaba bien. Y, o sea, tenemos que ser metiches, yo siempre lo he dicho así, ¿no? Tenemos que amarnos otra vez como lo hacíamos, respetarnos para poder empezar, creo que un poco a salvar los valores, que ya no hay crisis de valores, los valores dejaron de existir. Y por eso es tan sencillo ahora asesinar a una niña, a un niño, a una mujer adulta, a una abuelita, y simplemente no medir lo que va a pasar. Tan no miden las consecuencias, Cris, que hay decenas de asesinos de niñas, sobre todo parejas de bebés, que obviamente ellos saben que la violaron, que la maltrataron, que la asesinaron o que la golpearon tan fuerte que si está lastimada es porque ellos lo generaron y la llevan al hospital. Y entonces le dice el doctor, es que se cayó de la silla, ¿no? Y entonces como si de verdad no alcanzaran a entender, y eso es grave, porque no alcanzan a entender, Cris, que los doctores no son tontos y que obviamente los doctores se van a dar cuenta que ese pequeño o esa pequeñita fue asesinada en manos de ellos. Entonces, sí creo que nos falta amor, nos falta empatía, pero nos falta también mucha educación. Las instituciones como la Secretaría de Educación Pública, como la Secretaría de Cultura, obviamente estas instituciones dedicadas a preservar la seguridad de las mujeres, como son InMujeres, las secretarías de las mujeres estatales, los centros de justicia que lo han estado informando en la mañanera, las titulares de las instituciones como la CONADIM, están refiriendo que están abriendo cada vez más centros de justicia para las mujeres, para que las mujeres no se sientan solas. O sea, obviamente todos ellos tienen que y deben de estar involucrados, pero falta mucho, Cris, falta muchísimo. Nosotros tenemos un caso de una niña de 4 años en aquel momento, justo el año pasado, ella estaba en coma. Una nena de 4 años que el pronóstico que tenía médico era nulo, no había probabilidad de que la niña sobreviviera. Yo se lo decía a su abuelita y de verdad, Cris, te puedo decir que de los 15 casos de niñas que yo he tenido cerca en esas circunstancias, 14 están muertas, ¿no? Y ella está viva. La niña salió del hospital como una plantita. Su abuelita nunca dejó de estar cerca de ella. Se llama Tabata, y Tabata después de un año habla, canta, camina, está yendo a rehabilitación, y cuando yo la voy a ver después de que pues la empieza a sacar adelante su abuelita, que su abuelita no puede trabajar porque si no, no va a haber quien rehabilite a la niña, la fui a ver en mayo, pasé mi cumpleaños con ella festejando la vida. Y me dice la abuelita, es que no tengo dinero, estoy muy preocupada. Entonces dependía mucho de la hija, de la mamá de la niña, que no fue procesada porque ahí quien lastima a la niña es una tía abuela de la niña. Y pues la mamá como muy en un tema de dejadez, de, pues sí, ya la tiene mi mamá, que ya se haga cargo. La madre, la Connie, la abuelita muy preocupada porque si es que no me ha mandado y pues yo necesito pagar la renta y necesito eso. Entonces hicimos una campaña, Cris, donde entrevisté yo a la abuelita. A Tabata le encanta salir en las cámaras, entonces aunque yo la cuidaba para que no se viera, ella salía y bailaba y movía su piecito.
y logramos reunir, bueno, ella, porque todos los apoyos fueron directos para Connie, logró reunir una cantidad muy importante que la ha estado ayudando a que ella pueda dedicarse a la rehabilitación de la niña. No hay programas institucionales, Cris, que abracen a estas niñas sobrevivientes. Y yo lo decía en esa ocasión, le decía a quienes me siguen, están muy habituados, estamos muy habituados hasta yo, a ir a ver las tumbas de Lupita, de Estrella, de nuestros niños que tenemos pues sepultados en un panteón ahí que la Fiscalía del Estado de México ahora los lleva ya no a fosas comunes, sino a este panteón privado para que no se pierdan los bebés en este mundo de tanto dolor, de tanta gente no identificada, de tantas situaciones dolorosas que vivimos. Entonces la gente se empata conmigo y me dice, ay, Frida, es que le quiero llevar un juguetito a Lupita, ¿no? Ay, 1000 besos y 1000 abrazos para César, que lo vamos a ver al panteón. Entonces yo le decía a la gente, Tabata está viva, ¿no? Tabata necesita ayuda, Tabata un día vamos a verla crecer, por algo se tuvo que quedar en este mundo, por algo superó la muerte y un día vamos a voltear y vamos a decir, ay, mira, yo ayudé a que esa niña saliera adelante, a que fuera una niña feliz, ¿no? Entonces, afortunadamente ya va muy bien. Logramos que la Comisión de Atención a Víctimas les diera un apoyo a su abuelita porque no existe un programa que determine un apoyo integral a este tipo de niñas que salen vivas de estas situaciones. Y pues bueno, lamentablemente, ojalá logremos en algún momento que alguien voltee a ver eso, de que las niñas y los niños sobrevivientes, pues no, o sea, no existen, ¿no? O sea, no existe la niñez o la importancia de la niñez, aunque el bienestar supuestamente el interés superior del niño está adelante de cualquier situación, aunque en el discurso platicamos y decimos, es que sí, nos interesan mucho los niños y las niñas, no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos importan que en un juzgado ni siquiera hay una silla especial para pequeñitos y para niñas que puedan irse a sentar en esa silla especial y no en una silla de adultos, ¿no? O sea, en ese tan mínimo ejemplo, pues vemos que la niñez no existe para la adultez, ¿no? El adultocentrismo nos ha ganado durante muchos años, es histórico esto, pero sí creo que debemos de voltear también a ver qué es lo que está pasando en torno a las violencias que están viviendo nuestras niñas y nuestros niños. Ay, qué duro reporte, pero no esperaba algo suave. Para nada, yo sé que te dedicas a estos temas los más dolorosos, los más incómodos, de verdad. Mi total respeto y admiración hacia ti, sabes que te lo tengo y que es auténtico y es profundo. Y ahorita que hablaste de todo esto en general, ¿qué opinas de esto de respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas en cuanto a vender a las niñas menores de edad? ¿Qué opinas que México tiene? Aquí hay un índice de la INEGI. El 41.3% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia sexual a ese nivel. Y 9 mujeres son víctimas de feminicidio al día, según la ONU. Se me hace poco. Según la ONU, yo me pregunto, al día en el mundo ha de ser mucho más alto que esto, ¿no? No, el número de mujeres y niñas asesinadas al día son aproximadamente de 11 diarias. 11 diarias. Ah, entonces a lo mejor ese dato me lo pasaron de México, en México, dice. No son 9, son 11 mujeres. 11 al día. Y nada más catalogadas dentro del feminicidio, porque
están los otros homicidios culposos, donde hay chiquitas que quedan en medio de balaceras, mujeres que quedan en medio de balaceras, y que esos se determinan como homicidios culposos y no son ni siquiera documentados dentro de la carpeta de feminicidio, ¿no? Porque no fue un acto directo en contra de ellas por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, no hay investigaciones, Cris. O sea, este tipo de crímenes donde las mujeres son asesinadas en balaceras, donde quedan en medio de situaciones que está pasando mucho en el norte del país. En Michoacán está pasando también terrible, y que se mueren, no hay investigación. O si las encuentran con otros hombres asesinadas, inmediatamente, la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, este tipo de homicidios no los investigan y no hay castigo para esos asesinos. ¿Por qué? Porque es la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, es muy grave, de verdad, el tema de la violencia en general en contra de todos los seres humanos, pero particularmente en torno al tema de las violencias en contra de mujeres, niñas y niños. Estamos hablando de que te pueden asesinar en una balacera, te pueden asesinar en tu cama, porque hay niños que están durmiendo y caen balas y pum, se mueren en su cama. Te pueden asesinar tus padres, tus padrastros, tu madre, tu abuelo, tu tío, tu vecino, y no pasa nada, ¿no? Eso es lo grave. Los usos y costumbres creo que tenemos que revisarlo. Nosotros no es la primera vez que oímos hablar de este término de usos y costumbres. En el 2010, que estaba yo cubriendo un tema de desplazamiento triqui de una región de Oaxaca, una de las muchas razas que hay en Oaxaca, me pasó, y a mí esa situación me marcó, me marcó que siempre que hablo o traigo al tema del feminicidio infantil, inmediatamente me vienen a la cabeza esas palabras. Y teníamos mujeres desplazadas en aquel momento, su mayoría eran mujeres, las teníamos desplazadas, una de ellas estaba embarazada, ella pues la tuvimos que llevar de urgencia al hospital, la llevamos al hospital, la bebé era una bebé, nace muerta, y yo me pongo a moverme ahí con todo lo que podía hacer para que pudieran sepultar a la bebé y que no se fuera a una fosa común, porque pues además de todo, ellas en calidad de desplazadas pues no tenían ni siquiera un panteón en donde llevar a enterrar a la niña. Y bueno, hicimos todos los trámites posibles para que la niña fuera trasladada a Juxtlahuaca, que es como el centro o el lugar donde ellos llevan a enterrar a sus muertos en aquel lado de la región de la Mixteca y en Oaxaca. Y hablo con el papá y le digo, mire que llega el cuerpo tal día y a tales horas. Y entonces él, muy enojado, me dice, ¿y por qué hizo eso? ¿Para qué se desgastó en hacer eso si eso se avienta a los perros, ¿no? O sea, el cadáver de su hija. Sí. O sea, al referirse a eso, él se refería al cuerpo de la bebé y que pues eso se le daba a los perros, ¿no? Entonces, esa frase a mí me marcó, o sea, tiene 11 años que escuché esa frase, y cada vez que veo una niña asesinada o una niña que es vendida en las comunidades por usos y costumbres, recuerdo mucho esas palabras, ¿no? Entonces, en efecto, tan no son importantes las niñas en general, en las ciudades y en los pueblos originarios o en estos pueblos de usos y costumbres, que no tienen voz ni voto, y entonces son vendidas a los 6, a los 7, a los 10, a los 12 años, y no pasa nada, ¿no? Yo alguna vez lo preguntaba y te lo comentaba ahorita, se lo pregunté a unas mujeres triquis que si ellas sentían que esto era venderlas, y entonces algún par de ellas me dijeron, es que no, nos están dando un valor nuestros papás, por eso piden a cambio, pues, el borrego, los cartones de cerveza, o los 30,000 pesos, 50,000 pesos, ¿no? Y creo que además de todo este trabajo que se tiene que hablar, claro que sí, se tiene que hablar de lo que está pasando con
las niñas que están siendo vendidas y que han sido vendidas durante muchísimos años, para empezar a cambiar estas situaciones, para que no sea normal y además de todo para que ellas lo vean como eso. Las están vendiendo, no es que les pongan un valor, ¿no? Entonces, respetando mucho el tema de los usos y costumbres, bueno, más bien de la cosmovisión de los pueblos, estos usos y costumbres tienen que dejar de ser normales. Debería de legislarse, que eso Se no tiene que es legislar el tema. legal. Pues, Sí. hagamos un trabajo de promoción legislativa. Qué raro que en décadas no se haya cambiado con esta idea de respetar, como dices tú, la cosmovisión, sí, pero no puede implicar recibir dinero a cambio de una hija y entregarla a ser violada por un sujeto que ella, la niña, es una niña. Aquí tengo un dato. Se tiene registro de que al menos 300,000 niñas de entre 12 y 17 años han contraído matrimonio o comenzaron a vivir en concubinato. Lo dice la fuente Save the Children. Tan solo en Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca. En estos lugares, más de 300,000 niñas, entre 12 y 17 años. Está escuchando a Oprah hace poquito y dice que, pues sabes que es una mujer prominente de Estados Unidos de raza negra, afroamericana. Y ella dice que mandó a hacer una pintura enorme donde aparecen esclavos y que no puede entrar o salir de su casa, que es una mansión, sin verla, para acordarse de cuál es su origen, y también que tiene un libro muy grande en la biblioteca donde vienen referidos el precio de a lo que se vendían los esclavos importados, ¿no? De África, y se vendían en Estados Unidos, y dice, niña de 14 años, $300, mujer de 54 años, $600, mujer de 43 años, 60, no sé, $400. Eh, eso, eso sigue habiendo mucho racismo, siguen siendo las minorías étnicas en Estados Unidos maltratadas por policías, sigue habiendo discriminación, pero ha habido una lucha feroz a favor de los derechos humanos, por ejemplo, de los afroamericanos en Estados Unidos. Se han quemado ciudades en protesta. Los Black Panthers, las Panteras Negras, Martin Luther King a través de la paz. Aquí en México sucede todo esto y nadie protesta, o casi nadie protestamos, y no decimos nada. Nos ocupamos de nuestra vida y al cabo son pueblos originarios, están allá como si, porque han sido sus usos y costumbres, como lo fue la esclavitud en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, está justificado. A mí no me importa si es uso y costumbre, o sea, ¿cómo es posible que de esa violación y explotación, realmente hasta con golpes y todo, a tu hija, ¿no? O sea, pésimo, una feminicida, desconocido, que no es ni familiar, pero un familiar que entrega a su hija, pues ese marido en cualquier momento, además de violarla, la violenta en otras formas con golpes, y la abandona y la tira, ¿no? Si la puedes comprar, la puedes tirar. Yo me compré a lo mejor esta pluma y decido tirarla, ya me harté de ella, a la basura, a reciclar, ¿no? Si es que se recicla. Yo quisiera aquí terminar poniéndonos de acuerdo, Frida, en que sí procuremos hacer algo. Tú sé que vas a seguir con tu extraordinaria labor como lo has hecho, pero hacer algo que impacte
a nivel legislativo y luego yo sé que todavía está a que esa legislación se aplique y se vuelva real con el sistema judicial y la conciencia. ¿Nunca te han contratado para dar clases, por ejemplo, a los policías, a las mujeres policías y a los hombres policías? No, nunca. Me han invitado a dar alguna ponencia donde hay servidores públicos, pero pues no. Tengo contacto, por ejemplo, con comandantes que han aprendido. O sea, nosotros, la Fiscalía del Estado de México nos dio un grupo de 7 personas que son agentes, todos policías de investigación. Solamente tengo una mujer, por ejemplo, en ese grupo, pero todos ellos saben, o sea, ellos saben como que ya aprendieron a ser como muy empáticos con las víctimas, porque cuando están en la institución, pues ellos tienen que ser prácticos, ¿no? O sea, se les olvida sentir, porque además dicen, es que si sentimos, nos involucramos y eso no es sano para el caso, y claro que es sano, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te da, les da a ellos, a los policías, a la gente que se dedica a esto, un poquito más de apertura al dolor, ¿no? De entender que son seres que fueron arrancados y que no andaban buscándoselo, que dejaron además de toda una familia que todos los días está llorando y que todos los días las extraña y que todos los días las recuerda y que viven con eternos altares, ¿no? Por eso yo digo que tenemos, o sea, los ministerios públicos, los jueces, o sea, yo solamente conozco a un juez en todo, ¿De de todos cuántos has los conocido? casos. ¿De cuántos? Dame una proporción. ¿A un juez de cuántos? Ahorita escucho en qué se... Híjole, de todo el país, o sea, de todos los casos que nosotros hemos estado atrás o estamos acompañando o ¿Cuántos estamos, has acompañado a nivel de jueces, Frida? que nosotros acudamos a a las audiencias aproximadas, pues es que todos, no sé, unos 40 casos. ¿Y has conocido un solo juez que qué? Un solo juez, que fue el que dictaminó la sentencia de Lupita, de los asesinos de Lupita, de nuestra nena que fue conocida como Calcetitas Rojas, donde dio una sentencia tan llena de amor, Cris, la defendió tanto a la niña, defendió tanto el tema cuando dio la sentencia, cuando determinó que la niña tenía que ser por derecho registrada post-mortem, que nunca había pasado en el país. Porque no tenía registro de nacimiento. No tenía registro de nacimiento. Es Zapatitas Rojas, ¿no? Exactamente, calcetitas rojas, no tenía... Calcetitas, es calcetitas, ¿verdad? Calcetitas. Calcetitas rojas. No estaba registrada. No tenía. Y eso es normal, Cris. O sea, la mayoría de las niñas y los niños que son asesinados y dejados en calles, en barrancas, nosotros acabamos de ir a inhumar hace un par de meses a un chiquitito que nosotros le calculamos aproximadamente por el bracito, aproximadamente le calculamos unos 6 meses de edad. Nada más encontró un pedazo del bebé, o sea, un pedazo, no pudimos ni siquiera sacar un rostro como lo hemos hecho con otros casos, porque estaba muy lastimada su carita, muy, muy triste, un caso muy, muy triste. Le bautizamos como Jesús, pero se fue sin identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos bebés son arrojados a estas barrancas con la intención de que los perros los deshagan y que jamás se vuelva a saber nada, porque además de todo no tienen registro de nacimiento, ¿no? Entonces, se tiene que volver a eso, no sé, en otros años te daban un certificado de nacimiento que tenía un límite de tiempo, 30 días. Tenías 30 días para ir a registrar a tu bebé. Si no es que del mismo hospital ya salías con el registro. Y ahora ya no hay. Era antes y se quitó. Eso era antes y se quitó. O sea, ya no tienes como ya no te están obligando a que vayas y le pongas le des el certificado de nacimiento, su derecho a ser reconocido con un nombre
a un bebé, ¿no? Entonces, o sea, así como ese caso, te puedo platicar infinidad de situaciones que hemos vivido en torno a que los niños no tienen registros de nacimiento, y desde ahí, desde ese momento te das cuenta la falta de amor que había a estos bebés, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera había el interés de darles un nombre legal, ¿no? Entonces, todos conocemos a alguien que tiene, que tiene un bebé y nunca le preguntamos, oye, ¿ya lo registraste? ¿No? Porque como son como cosas que en nuestra normalidad o en nuestra lógica decimos, pues ya seguramente ya está registrado, pero ¿quién te asegura que de verdad ese bebé está registrado, no? Entonces, yo creo que se tienen que modificar un montón de cosas, por ejemplo, en estos temas, o sea, que estos censos que hacen cada 10 años dejen de ser cada 10 años. ¿Por qué? Porque se tendría que estar vigilando a los bebés que nacen cada 2 años. O sea, si lleva registro de vacunas, o sea, tiene que haber una institución que de verdad se dedique a vigilar que los niños estén vivos, que los niños estén registrados, que los niños estén siendo protegidos, porque además ahora la niñez es amada así, porque así te lo dicen los papás. Es que yo lo quiero mucho, pues sí, pero no nada más se trata de que lo quieras, se trata de que lo cuides, se trata de que lo protejas, se trata de que lo guíes, y tú lo estás dejando solo, ¿no? O tú lo tienes. Nosotros hemos ayudado a rescatar, el año pasado rescatamos a 5 niños, 4 de ellos en un municipio, otro, un bebecito en otro, pero los 4 niños que rescatamos en el municipio de Catepec, de verdad, miren, yo lo grabo todo, yo no soy de subirlo porque me duele, ¿no? O sea, 3 de ellos estaban juntos, la niña más grande tiene 5 años, y ella se encargaba ya estaba aprendiendo a sobrevivir junto con sus hermanitos, pidiendo basura para comer, porque pues realmente la gente pues le daba la basura, ¿no? Una persona a mí me los reporta, y cuando llegué a la casa donde vivían, híjole, fue muy increíble porque los niños, la niña grande me decía, mira, es que yo aquí duermo, y era un basurero, Cris. O sea, el cuarto donde vivían, se había explotado el foco, ya se había quemado una televisión, vivían entre basura, entre orines. La niña más chiquita, de 3 años, me enseñó, me platicó cómo es que su papá hacía sus cigarros de cristal, ¿no? Cómo fumaba el cristal, o sea, me dio todo el procedimiento. La niña de 3 años. La niña de 3 años, ¿no? Entonces, cuando nosotros rescatamos a estos niños, me habla a mí la mamá, porque rescatamos al final al bebé que lo tenía la mamá. Me dice, es que usted me quitó a mis hijos. Le dije, yo no le quité a sus hijos, yo solamente fui el puente para que las instituciones tomaran en serio lo que estaba pasando con los niños. Sí entiendo que los quiera. El mismo señor, el mismo papá que los estaba, con el que vivían, que pues es su papá y que se estaba drogando y que todo el tiempo estaba drogado, me decía, pásale, hermosa, es tu casa, pásale, mira, yo quiero a mis hijos, yo no los lastimo, pero no nada más es eso, ¿no? No puedes tener a unos niños viviendo como si fueran animalitos, ¿no? Y lamentablemente la mayoría de estas generaciones los dicen los quiero, sí, pero no les das su registro de nacimiento, sí, pero no le estás dando las condiciones necesarias que debe de tener este niño, esta niña, para desarrollarse sanamente, ¿no? Qué bárbara. Impresionante lo que acabas de decir. Ahora que hay epidemia de adicción a las drogas, y una de ellas es cristal, precisamente, terriblemente destructiva. Me has dejado helada de pensar cuántos bebés no están naciendo de parejas así, ¿no? Así es. El papá a lo mejor siente amor por sus hijos, pero al ser un hombre utilizando drogas, un drogadicto, no tiene ninguna capacidad de atenderlos. Y la mamá no estaba porque se habían separado y los dejó ahí en manos Los de dos eran adictos. Bueno, los dos son adictos. los dos, son adictos. Qué tragedia
qué complicada situación, y sin embargo hay que buscar que estos casos, si bien no ahora se solucionen, yo sé que das acompañamiento extraordinario a los casos de los que te enteras. eh, Hacer algo es gravísimo. Yo yo me puedo espantar de imaginarme qué va a ser de los niños creados hoy en la ausencia de los papás. No necesariamente física, como dices tú, sino por sus distracciones. Y no es necesariamente solo el trabajo, los celulares, este, esta ausencia total de conciencia, que los niños deben de ser protegidos y nutridos de lo mejor, de las mejores actividades, que es 1000 veces mejor que salgan a jugar a un parque, que los lleven a un lugar de deportes, que interactúen con ellos, que se vayan a un picnic donde no hay otra distracción y sea el papá, la mamá y los niños, a cualquier cerro o a cualquier parque y al lado de un río, lo que sea, no importando qué condición socioeconómica, pero convivir, dialogar, que ellos no estén enajenados. Imagínate cuántos chiquitos hay de juventud de los 20, de los 30, que creo que ha sido más fuerte todo esto del internet y toda esta adicciones a nuestros celulares. ¿Qué futuro tienen? ¿Qué presente tienen y qué futuro van a tener esas criaturas? De una pareja de enamorados jóvenes, y si son drogadictos, bueno, es terrible. Pues que Dios nos ayude a ayudar, querida Frida. Gracias por tus conmovedores testimonios. Benditos sean todos los niños, la religión católica y la religión cristiana y todas las religiones en general, pero Jesús fue muy claro cuando dijo: el que toque a uno de estos niños sería mejor que se pusiera una soga al cuello y se tirara al fondo de un pozo, un río, algo así. Tocar, maltratar, dejar de darle la atención a los niños, ultrajar a la abuela, porque ahora ella recibe dinero y le exiges a lo mejor que te dé los cartones de cerveza y asesinarla. Qué complicado debe de ser sacar adelante un país con todas estas taras y con todos estos enemigos, y yo creo que hay enemigos nacionales, internacionales, del bienestar y de la ética y de las buenas costumbres, de crear a seres humanos y de ser seres humanos, como dices tú, con un corazón compasivo y una voluntad de involucrarte. Tú eres un gran ejemplo, Frida. Muchísimas gracias. En este Día contra la Violencia de la Mujer, decidí entrevistarte a ti, porque eres una luz inmensa en esta terrible oscuridad por la que atravesamos. Gracias, Frida. Al contrario, Cris, gracias a ti. Ya sabes que siempre, siempre aquí estamos y para adelante, que hay mucho que hacer. Bendiciones. Gracias, Cris. Bye. Bye.